hacen que nosotros podamos encontrar la derivada de la función inversa. Esto es una función inversa. Entonces, ¿cómo se procede a esto? Bueno, primero tenemos que definir en qué dominio vamos a tomar esta función. ¿Sí? Recuerden que el arco tangente casi no la podríamos decir, pero de la otra función, si nosotros despejamos la x, le queda que es la tangente de y, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que todo esto es y, despejamos y me queda que x es igual a la tangente de y. Yo sé que la función tangente es como la cúbica que se repite, y en pi sobre 2 y menos pi sobre 2, esta RAM no toma valores, ¿sí? Pero esto era para la función tangente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá, este dominio va a ser la imagen, acá abierto, menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y haga los reales, ¿sí? Y recuerden que siempre es al revés de la función directa, ¿sí? Entonces nosotros definimos esto, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ahí en esta parte la función es 1 a 1, entonces admite función inversa, ¿sí? Solamente tomo esa rama. Entonces voy a decir, bueno, la derivada de la función inversa están justamente relacionadas en forma inversamente proporcional, justamente. Una está arriba, la otra está abajo. Entonces lo que voy a empezar es derivando x. Yo sé que la derivada de la tangente es la secante cuadrado de y. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, entonces ya tengo la derivada de mi y prima que me están pidiendo. Y acá, fíjense que nosotros me doy cuenta que esto es directamente y prima para no escribir tantas veces aquí es igual. Y acá fíjense que mi derivada me va a quedar que es secante al cuadrado de y. Claro, porque este x, cuando yo despejo, está en función de y. Es la tangente de y, ¿sí? Esta parte, x es igual a la tangente de y. Yo lo que hago es derivar esta x, ¿sí? Al derivarla, tengo el x, la secante cuadrada de y. Si yo esa la llevo, ¿sí? hasta la formulita, lo tengo que colocar en el denominador. ¿Por qué? Porque acá lo tenía, ¿ves? Entonces lo coloco ahí. Pero fíjense que no me queda un y prima de x, ¿sí? La variable x, y acá tengo y. Entonces no puedo decir que ya he llegado a la solución. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es tratar de encontrar todo en términos de x. La única forma de relacionar esta función en x es volviendo secante de cuadrado de y es igual a x. O tangente, perdón, acá. Perdón, tangente de y es igual a x. Pero yo tengo secante cuadrado de y. Lo que yo tengo que hacer es tratar de relacionar con una identidad trigonométrica. Si yo tengo que recordar la identidad que relaciona la secante con la tangente o encontrar esa relación. Entonces podemos empezar con la identidad que ustedes conocen. Seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es igual a 1. ¿Sí? Para llegar a la secante yo necesito dividir todo por coseno al cuadrado de y. Bien, coseno al cuadrado de y. Entonces fíjense que acá me queda seno sobre coseno, me queda tangente al cuadrado de y más 1, porque coseno sobre coseno se va, me queda 1. Entonces es igual a la secante cuadrado de y. ¿Sí? Entonces ahí, ahora va a ser más espacio. Fíjense que acá, bueno, si podemos poner dos hojitas. ¿Sí? Bueno, entonces acá, fíjense que, uno, acá vamos a ese espacio para que se pueda ver, hizo cualquier cosa. Ahí está. Entonces fíjense que esto me quedó como mi identidad. No sé, no me estoy yendo a otro lado. Lo voy a volver a escribir porque ya veo que esto se hizo un lío. Ahí está. Esto me pasó por tratar de encontrar, de unirlas y después hizo un lío. Bueno, entonces yo tengo esta relación. Entonces voy a volver a reescribir acá para que me quede más prolijo y voy a decir x es igual a la tangente de y, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo saqué de acá, de mi función original, que era la arcotangente de x, ¿sí? Y ahí yo despejé y obtuve eso. Ahora, yo sé que el x' de y es igual a secante cuadrado de y. Como yo todavía no puedo armar mi prima de x, porque necesita que todo esté en x, ¿sí? Yo no puedo poner acá la secante de y, ¿sí? Secante cuadrado de y. Entonces yo voy a utilizar esta identidad. Yo sé que la identidad trigonométrica que me va a ayudar a pasar secante en términos de tangente es tangente al cuadrado de y más 1 igual a secante cuadrado de y. Fíjense que la tangente para mí es igual a x, ¿eh? Entonces acá voy a escribir que x al cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado de y. Entonces ahora sí voy a poder ir a escribir acá en el denominador del 1, abajo de 1, utilizando la reglita por supuesto, voy a poner que es igual ese secante cuadrado a x al cuadrado más 1. Y ahí sí, ya puedo decir que es mi derivada de mi función inversa. Si ustedes se fijan, sí, esto tendría que ser igual. Hoy los planetas se alinearon diferentes. Fíjense, acá lo tengo. Ahí tienen la derivada del arcotangente, acá. Me da 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ves? Nosotros lo hicimos utilizando la reglita. ¿Sí? Y a mí también me da 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Acá está. Entonces hemos llegado bien al resultado. Entonces acá estamos viendo derivadas de función inversa. ¿Se entiende, chicos? Lo que más tienen que saber es que ustedes parten de una función, o sea, que es trigonométrica, pero que no es seno, coseno, sino la inversa de esa función. O sea, ustedes parten de acá, de un i, ¿sí? Este es lo primero. Ustedes saben que al pedirle la derivada, ustedes van a tener que utilizar la reglita de las funciones para encontrar la derivada de funciones inversas, que es esta, ¿sí? La que voy a pintar rosado, esta. Y una vez que ustedes saben que esa es mi regla, la que yo voy a utilizar, entonces ustedes van a derivar esa, despejando, una vez que despejan la x de acá de la función original que les dan, esta, van a derivarla. Una vez que derivan, saben que si la colocan en la función, en la regla esta que me dieron, saben que me va a quedar en función de y. Entonces tienen que utilizar una identidad, ¿sí? Encontrar esa identidad para despejarla, el que hemos hecho nosotros. ¿Ves? Teníamos la función inversa al cotangente, despejamos la x, la derivamos, ¿sí? Utilizando la regla, sabíamos que no podíamos ponerla en el denominador del y', o sea que acá, donde está el x cuadrado más 1, no la podíamos poner, porque era con variable y. Entonces, utilizando la identidad que habíamos encontrado, ¿sí? Encuentro que la tangente de y para mí era x, ¿sí? Acá lo teníamos. Entonces ahí me queda x al cuadrado más 1 y ahí recién reemplazo en la derivada y termina, ¿sí? No sé si se entiende, chicos, o no lo entienden, pero en grandes rasgos, esa sería la regla. Mira, eso es lo más resumido que podemos hacer. Algo entendí. Pero Son sí, pero una serie de pasos, chicos. Fíjense, yo acá yo puedo borrar y les puedo hacer que ustedes se tienen que imaginar, ¿sí? Por ejemplo, esto no me sirve en este momento. Supongamos que ya es una función 1 a 1, ¿sí? Lo que es importante lo voy a dejar. Lo más importante es lo que yo estoy marcando ahí. Sí, la identidad, cómo sale, no importa porque eso ya lo deberían saber. Yo esto lo puse por poner. ¿Sí? Lo interesante es saber la identidad correspondiente y esos son todos los pasos. Entonces, fíjense, acá vamos a correr esta parte. Esto lo vamos a correr por allá. Aquí le vamos a correr. ¿Sí? Entonces ahí vamos a decir, bueno, nosotros nos dan una función original, algo tangente. ¿Sí? Bien. Despejo la variable x. Bien. La derivo a esa x, ¿sí? Y tengo secante al cuadrado. Paso al siguiente. Fíjense que el paso siguiente es encontrar la derivada. Si yo coloco acá
tal cual encontré mi X', porque esta es la regla, ¿sí? Esto es lo que me dice la teoría. Yo utilizo esa reglita y bueno, pongo el secante al cuadrado de I, eso no está bien. Entonces yo utilizo una identidad trigonométrica donde dice que tangente al cuadrado de I más 1 es igual a secante al cuadrado. Bien, si la pongo así tal cual está, ahí, borro esto y digo, bueno, ya encontré la identidad y escribo acá tangente cuadrado de I más 1. Todavía sigue estando mal. ¿Por qué? Porque tangente al cuadrado está en función de la variable y. Y acá me dice que el i' tiene que ser variable x. Bien, entonces al ser eso, trato de encontrar alguna forma. Y la única forma es esta. Saben que cuando ustedes despejaron a la x, les dio que era igual a tangente de y. Entonces si yo tengo tangente al cuadrado, simplemente pongo acá la x y ya está. ¿Sí? Entonces me va a quedar x al cuadrado más 1. ¿Sí? Es lo único que tienen que hacer como paso general. Ya acá suponemos que la función es 1 a 1, ¿no? Si no, en realidad no nos cuesta nada, ¿sí? Poner en qué dominio e imagen estamos hablando de esa función. Bien, bien sencillo. Siempre utilizamos una identidad. Si es hiperbólica, también utilizamos su identidad hiperbólica. Bien, nosotros esa es una de las reglas que hemos visto en la clase pasada, la regla de la función inversa. Y luego hemos visto la regla de la cadena. ¿Sí? Sí, habíamos tenido varios ejemplos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, la que más creo que les costó ver, ¿sí? Como regla de la cadena fue la última, si no me equivoco. Esta, la que tiene la penúltima, el ítem C, esa, ¿sí? Porque la regla de la cadena, lo que tiene más, lo más importante es que ustedes puedan identificar, ¿sí? Quién es la función que está más afuera. Fíjense que yo, si acá yo edito esto, ¿sí? Yo podría borrar esto. Está escrita de manera breve, digamos. Yo voy a editar acá. Esto que me deje. Mi ratón se pierde, aparece, pierde, se pierde. Ahí está. Ahora solo voy a poner cero. ¿Sí? Y acá voy a poner de paréntesis el cubo, o bien le pongo como estamos en ecuaciones. Si me desaparece el ratón, no sé qué le pasa. Vamos a intentar ir con esto. Ahí está. Bueno, no funciona hoy. Ay, otra vez va por otro lado. Y ahí estaba el cubo. Bien. Entonces ahí sí se ve clarito cuál es la función más externa, ¿sí? Pero esto podría haber sido mucho más complicada, ¿sí? O sea, podemos haber puesto acá un logaritmo de x, ¿sí? Al cuadrado, que tranquilamente podría haber ido, pero podemos hacerlo más 1. Y acá generalmente es x al cuadrado, borramos esto, ¿sí? Fíjense que se puede complicar mucho más. Y bueno, y acá le podemos poner más, ¿sí? La función tangente. O la, ¿por qué no el arco tangente? Porque ya supuestamente cuando ustedes ya saben funciones inversas, ya va en el contenido, ya puede ir tranquilamente las funciones inversas. ¿Por qué no me aparece indicaciones? Sí, me aparece como forma de forma, pero lo voy a copiar. No me va a ganar. Ahí está. Ponemos al cubo y más 7. 8.
Entonces, fíjense ustedes que me piden t' y mi t es toda esa función que ubico más arriba. Entonces ahí decimos, bueno, el t', mi t tiene dos términos para empezar, este y este. Y a su vez cada uno tiene un argumento que es otra función, ¿sí? Acá el seno también tiene un argumento muy interesante que llega hasta la cuarta. Y a su vez argumento es una suma. Entonces ahí tenemos que ver cómo derivamos, ¿sí? Para empezar, tenemos una suma. Entonces, sabemos que la derivada va a ser la suma de las derivadas de cada una. Entonces, esto tengo que derivar y este otro término lo tengo que derivar. Y esas dos derivadas lo sumaré, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo indicado. Aquí está. Y vamos a decir, bueno, fíjense, vamos a poner t' de x va a ser igual a, vamos a marcar la derivada de la primera función, seno, eso a la cuarta, todo esto al cubo, eso voy a derivar, más la derivada del arco tangente de x al cubo más 8. Ahí. Fíjense ahí, hasta ahí, lo único que tengo indicado es lo que tengo que derivar. Ahora nosotros lo podemos llevar a cálculos auxiliares tranquilamente y decir, bueno, ¿cómo es que vamos a derivar? Fíjense que primero nosotros en este primer término, en este primero, la primera función que tenemos es una función cúbica. Luego, ¿cuál es? ¿Cuál es la Es la siguiente? cuarta. No, Seno. El seno seno, elevado a la 4. claro, seno. Luego, recién va a la cuarta que dijeron ustedes. Y Ajá. después de ahí, recién va la suma. Y entonces tenemos uno, 2, 3, 4. Recién en en el cuarto momento va a llegar la derivada de la suma. Entonces ahí vamos a hacer en cálculos auxiliares, vamos a hacer primero esta derivada, la del seno. Entonces fíjense, nosotros vamos a llamarle a todo este término, le vamos a llamar U. Eso está, vamos a llamar U. Este va a ser el U que cuando derivemos va a ser U'. Y todo esto vamos a llamarle B'. Entonces el U' va a ser igual. Entonces vamos a bajar el 3 primero y me va a quedar todo el resto seno de x al cuadrado de la raíz del logaritmo de x al cuadrado más 1. Todo eso a la cuarta. Lo voy a estar reducido en una unidad. ¿Por qué? Porque voy a hacer 3 menos 1. ¿Sí? Y nosotros sabemos que 3 menos 1 me da como resultado 2. Y ahí, como tenemos que seguir derivando, vamos a poner un por. ¿Sí? Ese por me va a decir, bueno, ahora nos tenemos que olvidar de esa potencia. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es derivar seno de un argumento que está a la cuarta potencia. Entonces la derivada del seno es coseno de x al cuadrado más la raíz cuadrada del logaritmo de x al cuadrado más 1. Todo eso a la 4 menos 1. ¿Sí? A las 4 menos 1 todavía no, porque no hemos derivado la potencia. ¿Sí? Solamente estamos derivando seno. ¿Sí? Entonces ahora nos olvidamos del seno. Y nos queda x al cuadrado, o sea, la suma, todo eso a la cuarta potencia. ¿Sí? Pero esto vamos a hacerlo más pequeño para tener más lugar. ¿Sí? Y vamos a poner ahí. Todo eso por, ¿no es cierto? Recién estábamos derivando el seno. Vamos a derivar ahora la potencia cuarta. Vamos a hacer por 4 y todo, repito, la base elevado a la potencia 4 menos 1, que el 4 menos 1 me da igual a 3. No sé qué me dicen en el chat. Sí, en todos lados para de llover. Sí, fíjense que ahí entonces hemos dejado de derivar la potencia. Ahora tengo una suma
esa suma va a ser la suma de las derivadas. Entonces hago por, y abro paréntesis otra vez, y va a ser la derivada primero del x cuadrado y luego de la raíz. Entonces, la derivada del x cuadrado yo sé que es 2 por x, porque la x va a quedar disminuida en una unidad y se queda la 1. Más la derivada de la raíz. Recuerden que la raíz es como tener todo elevado al 1 medio. ¿Sí? Entonces, eso si derivo va a ser 1 sobre, ¿sí? Acá 1 sobre todo lo que tenía adentro, pero con una potencia a la menos 1 medio cuando yo derive. Todo eso por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz es un logaritmo. ¿Sí? Pero acá voy a hacerlo más chiquito esto. Para tener más espacio. Ahí está. Entonces fíjense que ahora me olvido de lo que tenía esta parte, ya la derivé. ¿Sí? Ya derivé la raíz. Ahora tengo que derivar logaritmo nada más. Entonces, la deriva del logaritmo es 1 sobre el x cuadrado más 1. ¿Sí? Todo ahora me olvido de logaritmo. Y me queda la suma, x al cuadrado más 1. Y la deriva de x al cuadrado más 1 es 2x. Y ahí termina de derivar toda la primer parte, el primer término que habíamos marcado como u. ¿Sí? Entonces acá yo ya hemos encontrado el u'. Vamos a escribir. ¿Sí? Todo el u' ya lo hemos derivado. Ahora nos falta encontrar el b'. El b' va a ser derivar el arco tangente. La derivada del arco tangente, como vimos anteriormente, ¿sí? Es 1 sobre x al cuadrado más 1. El x cuadrado es el argumento que tiene el arco tangente elevado al cuadrado. En este caso mi argumento va a ser x al cubo más 8. Entonces va a ser 1 sobre lo que tenga como argumento al cuadrado más 1. Todo eso por, en ese momento ya nos olvidamos de lo que es el arco tangente. Y tengo que derivar solamente la suma x al cubo más 8. Por, entonces, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de 8 es 0. Entonces, 0 no lo ponemos. Y algo más. Y me queda solamente 3x al cuadrado. Y ya con eso terminé de derivar la arcotangente. Entonces, ya tenemos a b', que le habíamos llamado b'. Y lo único que vamos a hacer después es sumar. Entonces, el t' de x va a ser igual. Entonces acá vamos a colocar el resultado, pero primero lo vamos a hacer más chiquitito. Esta parte, luego que me entre todo. Sí, y ahí está. Entonces tenemos todo este primer término que va a entrar como el primer sumando acá, el t'. Sí, o sea, vamos a hacer más chiquito. Que como que ya no me deja hacerlo más chiquito. Bueno, ¿qué es eso? Todo eso más, esto sí lo vamos a duplicar. No me deja duplicar. Ujú. Bueno, lo voy a escribir a mano. Y siempre es más fácil, así que acá me va a quedar más el b', 3x cuadrado sobre el x al cubo más 8 al cuadrado, todo eso más 1. Y ahí tengo la suma de las derivadas, porque yo tenía el seno que estaba al cubo más el arco tangente del argumento. Y ahí ya está. Hemos terminado de derivar. Fíjense de larga que se puede convertir una función cuando está llena de varias funciones en sus argumentos. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio?
Profe, Sí, yo, yo me perdí en cuando saca sí. la derivada de la raíz. Mm, La, ahí como que hay, muy no, rápido. o sea, esa parte no entendí muy bien qué hizo. No me, esa parte Sí, no. ok. Fíjense lo que hice yo. Eso fue cuando derivé ya la potencia, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Aquí. Derivé la potencia cuarta y luego tocaba la raíz. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Dónde está? En esta parte. Vale. Bueno, ahí fijémonos. Si yo hasta ahí, yo ya derivé, en este paso, había derivado la potencia cuarta. ¿Sí? Cuatro. ¿Lo ves? Ya esto lo vamos a dejar para armarlo después. Fíjese que yo lo puedo decir, o le puedo decir a usted que yo tengo el logaritmo de x al cuadrado más uno a la 1/2. Entonces yo acá lo que voy a hacer, voy a bajar 1/2, ahí lo voy a hacer paso a paso. 1/2 por, ¿sí? Logaritmo de x al cuadrado más uno a la menos 1/2. Todo eso por la derivada del logaritmo, que es uno sobre x al cuadrado más uno. Todo eso por la derivada del argumento del logaritmo, que es 2x. ¿Sí? La derivada del logaritmo es poner uno sobre lo que está encerrando el logaritmo, algo así. Sí, porque cuando usted tiene el logaritmo de x, ¿sí? Y lo deriva, lo que hace el logaritmo es lo manda a lo que tenga como argumento al denominador. En este caso tengo un polinomio, manda todo el polinomio al denominador. ¿Sí? En el caso de la raíz, lo convierte a un número, a una potencia fraccionaria, que es un medio. Entonces baja el un medio, me queda el logaritmo de x al cuadrado más uno a la menos un medio. ¿Sí? Ahí derivé solamente la raíz. Luego derivo el logaritmo, ¿sí? Que me manda todo al denominador. Y luego derivo el polinomio, que la derivada del polinomio es 2x. ¿Sí? Entiendo. ¿Se entiende o no? Ahí, ya. Sí, ahí sí. Y la raíz después de queda, porque queda uno sobre la raíz del logaritmo Claro, de. es que después ya podemos acomodar acá. El 2 se va a ir, bueno, pero tratamos de no eliminar eso. Esta parte la podemos escribir como uno sobre raíz cuadrada del logaritmo de x al cuadrado más uno. Ahí. Son equivalentes. Escribir como potencia negativa la raíz, que me indica que está en el denominador esa raíz. ¿Sí? Y todo lo que está dentro es lo que está entre paréntesis, lo que está dentro de la raíz, logaritmo de x al cuadrado más uno. Ah, ya entendí. Entonces eso si yo lo quiero escribir así, yo entonces dejo escribir esta parte y me va a quedar uno sobre la raíz del logaritmo de x al cuadrado más uno. Yo creo que charlando, pero te puse un 2 acá arriba, pero era un medio. Que cuando uno charla mucho, pero la raíz cuadrada queda así en el denominador, ¿sí? Pero ya uno lo hace, lo quiere hacer rápido y ahí ya se equivoca. Fue por la lluvia, o porque se fue la lluvia. Pero esto por esa razón es que queda la raíz en el denominador, porque yo cuando derivo me quedo un medio de logaritmo de x al cuadrado más uno a la menos un medio. ¿Sí? Eso cuando derivo solamente la raíz. Y luego de ahí tengo que continuar derivando lo que tengo en el argumento. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿O no? Sí, entonces en vez del 2x que estaba antes, queda un medio, no un 2x. Sí, no sé si el 2x era de esta anterior. Yo copié un 2x, no sé dónde copié yo. Claro, a ver, capaz que era del potencia cuarta. Cuando baja, queda el cubo. Sí, era de la derivada del x cuadrado por de más. A ver, aquí la derivada del x al cuadrado. Y yo borré de más. Esto lo voy a correr. Que se me deja correr. No, y no me hace cálculo. Vamos a ver. Ahí está. El 2x es la derivada del x cuadrado. Yo pensaba que lo había escrito de más. Pero cuando yo derivo el x cuadrado, fíjese, derivo la potencia esta y me queda al cubo acá. ¿Sí?
Se copia toda la base tal cual está. Y luego tengo que empezar derivando la suma. Entonces ahí el primer término es 2x. Estaba bien. Yo pensaba que no lo había puesto. ¿Se entiende eso, chicos? ¿O no? ¿O Sí, quieren que lo vuelva a hacer? Paso a paso otra vez. Porque como tenemos tiempo, lo podemos volver a hacer. ¿Sí? Ahí dice sí, Joaquín. Pasen un ratito. Para mí no es problema. Por ahí a veces cuando... Sí, pero bueno que me hiciera caso esto, pero... Ahí está. profe, y después, Sí, el arco tangente, ¿cómo lo elimino? no lo eliminé. Y, o sea, ¿qué hizo con el arco tangente? ¿Cómo se Es que derriba? lo vimos hace ratito en la anterior a la función inversa. Ah, ya entendí. La anterior al cotangente de x es 1 sobre x al cuadrado más 1. El x es simbólico porque esto es un argumento o un polinomio o una función o lo que tenga ahí como argumento el arco tangente. En nuestro caso, el argumento es un polinomio de grado 3. Sí, ya entendí cómo lo hizo. Bien, bueno, c' de x. Acá entonces vamos a derivar, va a ser 3, ¿sí? Estamos derivando esta parte por el seno de x al cuadrado más logaritmo de x al cuadrado más 1. Vamos a hacer más chiquitito porque que no lo tengo que achicar. Por eso la cuarta, que era lo que tenía como argumento, y me va a quedar todo potencia 2. Todo eso por. Ahora vamos a derivar lo que tenemos. Aquí lo vamos a tachar esto, no hacemos eso. ¿Sí? Aquí vamos a dar cuenta que ya esta parte está derivada. ¿Sí? Luego de ahí derivamos la potencia o el seno. Fíjense que la potencia es del argumento. ¿Sí? Entonces lo que derivamos primero es la función seno. Deriva del seno, coseno y todo ese argumento. ¿Sí? Bien, ahora entonces nos olvidamos de lo que sería función seno. Todo nos olvidamos. ¿Sí? Y me queda solamente el x a la cuarta. Entonces el x a la cuarta, vamos a bajarla el 4 y me va a quedar todo eso el x al cuadrado, ¿verdad? Más la raíz, ¿sí? Todo eso ahora al cubo, ¿sí? Entonces ahora ya nos olvidamos de la potencia 4, ¿sí? Y lo que tenemos es solamente una suma. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces la derivada de la suma es el primero derivado del primer término, 2x, más lo que sería la derivada de la raíz cuadrada, ¿sí? Ahora no, echamos esto, solo me queda solamente la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí decimos, bueno, la derivada de eso es, como sabemos que es una potencia en medio, la raíz cuadrada, el logaritmo de su argumento, todo a los medios, entonces baja el un medio, ¿sí? Me queda el logaritmo a la menos un medio, o bien podemos reescribir todo eso y podemos poner 1 sobre 2 raíz del logaritmo de x al cuadrado más 1, ¿sí? Todo eso por, ahora nos olvidamos de la raíz cuadrada y nos queda logaritmo nada más en esta parte. No sé por qué no se me fue eso. Estoy borrando así nomás. Entonces la del logaritmo es 1 sobre el argumento que es x al cuadrado más 1. Entonces eso por, ahora nos olvidamos el logaritmo y me queda la suma. La de la suma, bueno, la de 1 es 0 y la del x cuadrado es 2x. Luego vamos a poner por 2x. Y termino ahí. Pero ahí hemos terminado solamente el primer término. Entonces vamos a poner más y vamos a poner acá el otro más. Vamos a poner ahí abajo
Y ahora que vamos a poner acá, la derivada del arco tangente. O sea, acá ya nos olvidamos de esto, ¿sí? Y me queda solamente derivar arco tangente. Como sabemos, la derivada del arco tangente, como escribe acá, es 1 sobre x al cuadrado más 1. Entonces va a ser 1 sobre x al cubo más 8 al cuadrado más 1. ¿Sí? Ahí hemos derivado solamente arco tangente. Y ahora me queda el polinomio, x al cubo más 8. Bueno, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de 8 es 0. Entonces, vamos a hacer por 3x al cuadrado más 0, no ponemos 0, así que quedamos ahí. Y ya con eso completamos toda la expresión que teníamos para derivar. Bueno, eso era porque teníamos esa expresión, ¿sí? Era larga y me daba una función una función derivada bastante larga. No sé si ahí se entendió o no, porque queda la raíz en el denominador, como preguntó, si no me equivoco, fue Joaquín, que había preguntado. ¿Sí? Profe, ¿y llegarán a dar un ejercicio así en el parcial? Por lo menos, hasta acá, capaz que sí. A ver, ¿Así de largo? hasta que más algo, una cosa chiquitita, pero no necesariamente las mismas funciones. Puede ir una exponencial, no tan anidada, no creo, pero una vez fue. Por eso les digo, si alguna vez fue. Si ya le puede dar, sí es larga, pero con otras funciones. Tiene las exponenciales, tiene funciones tangentes, bueno, acá vamos a hablar con tangentes. Sí. Acá hemos tratado de usar la mayoría. Hemos hecho una variante de los otros ejercicios que ya dimos la clase pasada. Fíjense que la clase pasada también dimos más que nada esa práctica y nada más, porque fue un mix, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos la del cociente, sí, que está bastante sencilla, pero que tienen que aplicarla para la regla del cociente. Era la primera sin derivar, o la primera derivar, perdón, por la segunda sin derivar, menos, esa era la diferencia. El primero es el numerador sin derivar por el denominador derivado. Más 2 a la tercera cuadrada. Y ahí está. Bien, eso es lo que tiene. Entonces ahí lo único que hacemos, no, bueno, acá no se ve la marquita. Lo único que tengo que derivar ahí es esto y esto. Entonces eso en el siguiente paso o ahí nomás lo podemos hacer. Entonces vamos a escribir la derivada del logaritmo en base 2, que es 1 sobre t logaritmo de la base por el logaritmo de la base. Más 7, bueno, más 0, ¿sí? En este caso no tiene sentido poner el 0. Entonces esto solamente va a quedar ahí, ¿sí? Fíjense que ahí ya queda un poco raro, bueno, pero era porque hemos completado ahí. Y acá la derivada de esta, de la última parte, pues la derivada del coseno, es menos seno. Y la derivada de 2 a la t es la misma función por el logaritmo a la base. Vamos a escribir. Ahí está. ¿Sí? Si ustedes quieren revisar de dónde sale ese logaritmo, vemos la tablita elemental. Entonces, cuando yo tengo una función exponencial de una base distinta a la e, siempre tengo que acompañarle a esa función por el logaritmo a la base. En cambio, cuando derivo e a la x es la misma función. Ahí ya no le agrego ningún logaritmo natural. Lo mismo que el logaritmo. Si yo derivo el logaritmo neperiano, que es el logaritmo natural, el ln, que le escribimos, es 1 sobre x su derivada. Pero si yo tengo un logaritmo de una base distinta al logaritmo natural, se pone 1 sobre x, tal cual teníamos para el logaritmo natural, pero le multiplicamos ahí el logaritmo de la base. ¿Está?
la base que tenemos acá. Entonces ahí va, logaritmo de la base. Lo mismo pasa para la potencia, te escribo por el logaritmo de esa base de la potencia. ¿Sí? Tienen cositas, algunas similitudes. Y bueno, eso sería aplicando regla del producto, regla del cociente, regla de la función inversa, ¿sí? Y tienen la regla de la cadena, que habíamos visto este ejemplo. En este caso, bueno, ya cuando están muy anidadas, ya, bueno, ahí aplicamos regla de la cadena y todas las reglas que pueden ir. Fíjense que ahí en esa regla de la cadena puede ir un cociente tranquilamente en lugar de sumas, puede ir un cociente o un producto, entonces se hace más largo. Se va aplicando la regla ahí por separado, pero siempre es por parte. La regla de la cadena primero derivó una cosa, después la que está más adentro, después lo que está más adentro, lo que está más adentro. Sí, es como una cebolla. Bien, como era una clase de repaso, con esto más o menos estaríamos un poco fresquitos, lo que serían los conceptos de derivada. Y la clase que viene sí ya vamos a continuar con la teoría del práctico ya 7. Vamos ya adelantados, son prácticos, pero vamos a ir llevando. Ya con esto completamos todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo bien? No podemos usar tabla de parcial, ¿no? En el parcial no. Acá con que ustedes aprendan esto, estas tablas y la regla de producto del cociente, todas las reglas que vimos anteriormente ya completan todo. Y que de eso se trata. Todavía nos faltan muchos conceptos por ver y ahí va mezcladito. Las reglas, pero se utilizan en todas. Cada vez que derivamos, utilizamos esa regla. Y fíjese que no va a encontrar una tabla tan grande que le diga todas las derivadas de todas las funciones que necesita en el momento. Tiene que ir aplicando las derivadas como las va necesitando. ¿Sí? Así como vimos en la regla de la cadena. Vamos derivando todo de afuera hacia adentro. Profe, ¿Sí? en la regla de la derivada usamos esa imagen que nos da para derivar o simplemente puedo buscar por otro medio la regla de la derivación. ¿De quién, por Por- ejemplo? Porque yo investigué y hay cosas que cambian en la derivación, ¿Sí? ¿Cómo cuál? como el logaritmo. Mm, Logaritmo, después el exponente y el 1/x. estos que tenemos acá. Si usted deriva el logaritmo neperiano, no es lo mismo que cuando usted deriva otro logaritmo que tenga una base 2, base 8, base 16, ¿sí? Eso va a cambiar, va a ir multiplicada ahí. Ah, sí, sí, pero lo que yo decía, que nos Mm, guiemos con con esta derivada que nos está mostrando, sí, con porque estas. por otro lado hay cosas que cambian. Cambia mucho y no le van a considerar. O por ahí, una tabla de deriva gigante en algunos libros. Parecía que es súper tabla completa. Pero esa Sí, lo sí. van a necesitar para análisis 2. 3, perdón. Análisis 3 sería ahora. Entonces con este lo que nos está mostrando es suficiente. Sí, con ese es suficiente y la regla de producto cociente, función inversa si es que la necesita. Fíjese que la función inversa a veces se lo pide, pero acá ya están las derivadas de las funciones inversas, ¿ves? Uno, dos, tres. O sea, acá las tiene ya. Entonces ya sabe, si se la memoriza eso a lo sumo. O estas funciones que son un poquito complicadas como la cosecante, la cotangente. Después el resto sale solo. Regla de la cadena, ahí como hemos visto es por turnos. Tiene que tratar de entender eso y nada más. ¿Sí? Ah, Para bien, esta, profe. para esta semana, digamos que lo que van a ver en la práctica, ya tienen todo. Ya hemos hecho un repaso. Ya pueden hacer el trabajo práctico. ¿Qué dice? Dice, profe, tengo una duda y había visto que la fecha flotante, sí, tienen la misma fecha, sí. Pasa que el que no aprobó en su primera instancia ya no promociona.
Eso es lo que pasa. Entonces, se rinde la promoción y se rinde la flotante el mismo día. Ahí le Profe, contesto a Mateo. Dígame. el trabajo práctico de derivada ya está en el aula. Sí, acabo de ponerlo hace ratito. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo si no hacemos el final teórico? No entiendo. O sea, el que no aprobó en su el que no aprueba en la primera fecha, el primer parcial no puede promocionar. O sea, aparte de que tiene que sacar una nota de 70 o más, ¿no? Tiene que haber aprobado en la primera fecha, en la fecha de ahora. Y el segundo también. No tiene que llevarse a un flotante en ninguno de los dos exámenes. Y Profe, aquí, ¿cuál nota mínima para aprobar? ¿cómo? ¿Cuál es la nota mínima para aprobar? 6. Bueno, Y aquellos que no quieran rendir la parte teórica quedan regulares. Sí, no sé si ya con eso le respondo a Mateo, creo que era el que me preguntaba por el chat. Sí, los horarios de consulta, Pedro, siguen siendo los mismos. Fíjense que ahí hubo algunas aclaraciones. Lo único que ahí vamos a aclarar bien. Si las virtuales se van a seguir manteniendo, yo creo que fue solamente por el parcial, que se agregaron unos horarios, si no me equivoco, están acá. Los horarios adicionales que habían puesto en horario de consulta, pero solamente para ver si lo aprovechaban ustedes, esto, por ejemplo. Era virtual, ¿sí? O sea, eso le voy a confirmar. Fíjense acá en la tablita. Si sigue esto que dice virtual, es porque pueden hacer la consulta. Yo eso voy a consultar hoy. ¿Sí? Pero generalmente se lo había puesto solamente para esta semana del parcial. Pero yo voy a estar preguntando para ver eso cómo volvemos. Tenía dos fechas de consulta. Sí, claro, no, lo que pasa es que tuvimos un problema ahí, con análisis 2. En análisis 2 teníamos los mismos horarios de consulta y se encimaba. Entonces al encimarse, como no tenemos más profe, ahora se dividió. Este horario es exclusivo de análisis matemático 1 y el otro horario, el que cambió, el que tenía disponible acá, solamente está por análisis 2. Sí. Si no, no se los puede atender en forma exclusiva. O llega de análisis 2 o llega de análisis 1. Y no, nos quedamos con estos horarios nada más fijos aquí. ¿Sí? Bueno, bueno chicos,